Hola amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos con la intención de ayudar y de apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en cómo salir de deudas. El día de hoy quiero hablar sobre la liquidez financiera, este concepto que juega un papel fundamental en nuestras finanzas, en las finanzas personales de cualquier persona. Poder entender qué es, para qué sirve, en qué nos ayuda en liquidar nuestras deudas, en qué nos ayuda en nuestras finanzas sanas, de dónde proviene, cuál es su origen, etcétera, nos va a permitir tener un mejor hábito financiero. Bueno, comencemos por definir qué es la liquidez financiera. La liquidez financiera es todo aquel activo del cual tú puedes disponer y obtener dinero en efectivo en forma inmediata. Vamos a poner unos ejemplos. Digamos tu cartera. El dinero que tú tengas ahí, eso es liquidez financiera. Tú puedes disponer inmediatamente de ese dinero. También las cuentas bancarias donde tienes una tarjeta de débito. Tú utilizas tu tarjeta, la metes a un cajero o vas inclusive, haces un pago, tienes ahí la liquidez financiera. Hay también algunos instrumentos de inversión que cuentan con liquidez inmediata. Por ejemplo, vamos a hablar en cetesdirecto.com. Si tú entras ahí están los CETES y hay un instrumento que se llama Bondía. Tú puedes invertir en Bondía, que te da un rendimiento actual entre el 10 y el 11% anual, a términos actuales, y puedes disponer de ese dinero en forma inmediata. Vamos a pensar que tú estás invirtiendo en Bondía y que hoy mismo requieres esa liquidez, pues le das una instrucción a CETES Directo, y no recuerdo si hoy mismo o al día siguiente ya tienes ese dinero. Entonces es un instrumento de inversión, pero con liquidez inmediata. Hay otros instrumentos, por ejemplo, hay una tarjeta que se llama NU, en la cual en la tarjeta de débito, igual, si tú inviertes al día de hoy, te está dando un 14.75% anual y puedes disponer del dinero en forma inmediata. Esos son ejemplos de activos que te generan liquidez inmediata. Y ese es el concepto de la liquidez. Ahora, algunos ejemplos que no son de liquidez, por ejemplo, si tú compras un coche, ¿verdad? Porque si el coche, vamos a pensar, tiene un valor de 100,000 pesos y tú quieres disponer de esos 100,000, pues no puedes disponer inmediatamente de ese dinero. Tendrás que vender el coche y eso te va a llevar días, semanas o meses en los cuales, pues hasta que tú lo vendas, podrás disponer de ese efectivo. Igual sucede con casas, terrenos, locales, departamentos, etcétera, etcétera. Todos esos activos no generan o no tienen liquidez. Hay gente que se enfoca en adquirir activos y es un concepto erróneo financieramente. Y hay gente que se enfoca en obtener liquidez y esa liquidez utilizarla para adquirir activos que generan ingresos pasivos. Esa es la forma correcta y es un hábito financiero adecuado. Entonces, la liquidez es importante para todos la requerimos, todos la necesitamos, pero ahí viene el origen de cómo obtener esa liquidez, es lo importante y ahorita vamos a hablar sobre eso. Voy a dar unos ejemplos, digamos, en forma empresarial. Es tan importante la liquidez en las personas y en forma empresarial que las empresas, por ejemplo, recurren a préstamos para tener esa liquidez. Vamos a pensar una empresa que a lo mejor genera una utilidad de 100,000 pesos y esos 100,000 los utiliza para reinvertir. Entonces, obviamente, imaginémonos una juguetería que tiene una ganancia de 100,000, agarra los 100,000 y compra más juguetes para volverlos a vender. En ese ejemplo, la empresa se queda sin liquidez, porque el dinero que le llegó por la venta de sus juguetes lo utilizó para comprar más juguetes y volver a tener una utilidad. Entonces, ahí no hay liquidez. Bueno, es tan importante, como decía hace un momento, que las empresas lo que hacen es pedir un préstamo, aunque les va a tener un costo financiero, pero prefieren tener en su caja 30,000, 50,000, 100,000, no lo sé, depende de lo que cada empresa defina, pero contar con esa liquidez es muy importante para sus operaciones diarias. Igual sucede con las personas. Y fíjate cómo sucede este término. A lo mejor no lo hemos analizado o reflexionado profundamente, pero vamos a aterrizarlo en nuestras finanzas personales. Llega tu quincena, ya tu día de pago, y si no tienes un control financiero, no tienes un presupuesto de gastos, un estado de situación financiera, etcétera, y gastas el dinero, te quedas sin liquidez. Vaya, ya no hay dinero en tu bolsillo, ya no hay dinero en tu cuenta bancaria. Pero resulta
que a lo mejor te falta pagar la colegiatura de tus hijos, o falta pagar la renta, o la luz, qué sé yo, algún concepto que tengas que pagar, o quizás alguna emergencia que te surgió. Entonces, en esas circunstancias, tú necesitas dinero, necesitas liquidez. Como no la tienes porque ya se gastó el dinero, recurres a los préstamos o a la tarjeta bancaria. Y cuando tú vas con una tarjeta de crédito, pues ya te estás endeudando. Si vas a un préstamo, te estás endeudando, y eso es financieramente incorrecto. Pero te quise explicar de dónde viene. Por eso la importancia de la liquidez. Entonces, si no tienes liquidez, seguramente vas a estar endeudado. Y vas a estar endeudado permanentemente. Entonces, es importante cambiar el concepto de enfocarse en activos a enfocarse en la liquidez. Me voy a explicar. Bien, vamos a pensar que tú tienes un ingreso, 10,000 pesos. Y resulta que tienes gastos por 9,000 pesos. Y te quedan 1,000 pesos. Bueno, esos 1,000 pesos es la liquidez de la que estoy hablando. Es el flujo de efectivo. Entonces hay gente que dice, bueno, ya tengo 1,000 pesos, ¿qué hago con esto? A lo mejor al siguiente mes ya son 2,000 y al tercer mes ya son 3,000, etc. Pero la persona se enfoca en adquirir activos. Entonces dice, bueno, como ya me está sobrando un dinero, como ya tengo un flujo de efectivo positivo, una liquidez, voy a comprarme una casa Infonavit. Ya chequé y resulta que el pago mensual es de 950 pesos, entonces sí me alcanza. Ese es un error financiero, porque le estás apostando al activo en lugar de la liquidez. ¿Qué va a suceder? Bueno, vas a endeudarte con un crédito hipotecario que vas a tener que pagar durante los próximos 20 o 30 años, sin que garantice que tus ingresos sigan permanentes. Porque si en algún momento del camino bajan, por la razón que sea, que es muy probable porque en 30 años en la vida tenemos muchas intermitencias. Todos, sean empleados o empresarios, tenemos bajas. Algunos son despidos, algunos son, pues se cerró la empresa. En otros casos, si eres empresario o independiente, pues bajan las ventas. Por ejemplo, vino una pandemia, bajó las ventas, etc. Entonces, apostarle a que durante 20 o 30 años vas a tener el mismo ingreso y los mismos gastos es un riesgo altísimo. Pero vamos a pensar que la persona no hizo ese análisis y adquiere un crédito hipotecario. Entonces, esos 1,000 pesos que tenía de liquidez se van a ir al pago de la hipoteca y ahora se quedó sin liquidez. Y al no tener liquidez es muy probable que tenga que recurrir a algún préstamo, a alguna tarjeta de crédito, porque vendrán gastos adicionales que no están contemplados, que no hay un presupuesto adecuado y que generan esos problemas financieros. Me voy explicando. Entonces, ahí está la persona enfocándose en adquirir bienes, en adquirir activos, y ese es un error. Está perdiendo de vista la liquidez. Ahí no debe ser así. ¿Cómo debería de ser? ¿Qué es lo correcto? Enfócate en la liquidez. ¿Pero cómo es esto, Raúl? Muy sencillo. El mismo ejemplo. La misma persona que tiene 10,000 pesos de ingresos, 9,000 de gastos, le quedan 1,000 de flujo de efectivo, agarra esos 1,000 pesos y los va a invertir en activos que generan ingresos pasivos. ¿Ok? Para que tu columna de ingresos pasivos empiece a aumentar. Y al cabo de 10, 15 o 20 años, en lugar de tener un endeudamiento, vas a tener una columna de activos que te están generando ingresos pasivos, y esa columna de ingresos pasivos es lo suficientemente grande para que sustituya todos tus gastos. Esa es la importancia de la liquidez. Ve las contradicciones. En un caso, a lo mejor vas a tener una casa, unos ladrillos, donde requiere liquidez, no vas a poder tenerla en forma inmediata, por lo tanto tendrás que recurrir a más préstamos y vives sin la liquidez, vives con el que no te alcanza. En cambio, el otro ejemplo es una persona que está construyendo sus activos, que ante una eventualidad, una emergencia, puede disponer del activo que te está generando ingresos pasivos, y esos ingresos están sustituyendo sus gastos. Por eso es fundamental enfocarse en la liquidez, en el flujo de efectivo. Y muy importante, es importante, tener el flujo de efectivo, pero el origen. Si la persona está obteniendo ese flujo de efectivo a través de préstamos, es un error. Y si la persona está obteniendo ese flujo de efectivo a través de un control financiero, ingresos menos gastos, ese es un buen hábito financiero que te va a permitir finanzas sanas. O
Si tú estás endeudado, con el tiempo va a permitir que puedas liquidar todas tus deudas. Porque ese flujo efectivo, en lugar de emplearlo en adquirir bienes y servicios, pues mejor lo empleas para ir liquidando tus deudas. Por eso el enfoque en la liquidez financiera es muy importante. Espero que toda esta información te sea útil. Ojalá la puedas emplear a tu favor para que te encamine hacia la liquidación de tus deudas o a unas finanzas sanas personales. Si te gustó esta información, suscríbete a mis canales sociales. Cada semana estamos subiendo información para que tú la puedas aprovechar y te sirva en tus finanzas personales. Me dio gusto saludarte. Nos vemos la próxima semana y mucho éxito.